Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Como cada domingo, sus amigos y servidores Ariel Cuadra y Pepe Valle. Estamos aquí con una lección más, ya hablando de Abraham y la continuidad del convenio. Ariel, estamos cubriendo Génesis de 18 a 23. Lleva por título, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Y hermano y hermana, con esa ya te estás sonriendo. Con esa pregunta, yo quisiera que pudiéramos ver las historias que vamos a ver el día de hoy y pensar si hay algo difícil para Dios. Hoy vamos a hablar acerca de un Dios que lo puede todo. Vamos a hablar de un Dios que aún arregla situaciones que no entendemos. Vamos a hablar de un Dios que con mover su mano o con tal vez soplar o como usted le quiera decir, Él puede arreglar las cosas por difíciles que parezcan. Y hay algunas historias el día de hoy, Ariel, que se parecería como que hubo errores aquí, hubo malas decisiones, pero Dios está ahí para corregir. Ya. Bien. Me gustó, Pepe. Esa fue una buena introducción. Y la verdad, ¿sabes qué? También yo estaba pensando pensar en este poder del Dios que todo lo puede. Sí. Pero sería bueno en una clase como la de hoy estar pensando en qué parece imposible para mí ahora en mi vida. ¿Qué es algo que quizás se me esté haciendo difícil y que yo diría, yo no sé si pueda con esto? Para recordar que mientras estemos estudiando y encontremos y aprendamos de este Dios que todo lo puede, quizás podamos recibir esa fuerza o esa fortaleza para decir, todo lo puedo en Cristo. Filipenses 4:13. Uh-huh. Entonces, con eso, hermanos y hermanas, vamos a hablar de 4 historias el día de hoy. Y de hecho, les voy a dar un poquito de contexto muy rápido. A lo largo de los capítulos del 18 al 23, el capítulo 18 y el capítulo 19, a mí me gusta cómo están escritos en Génesis, porque pareciera un contraste de dos situaciones muy similares, donde alguien reacciona de una forma y alguien reacciona de otra forma. Podemos empezar a darnos cuenta que Abraham, él era un hombre recto, era un hombre que reconocía cuando venían mensajeros, cuando venían personas a declarar la palabra de Dios. Y aquí la pregunta sería para usted y para mí. ¿Qué tanto nosotros reconocemos a los mensajeros el día de hoy cuando los vemos venir? Ya, yo creo que la palabra o lo que se me viene a la mente con este comentario de Pepe es la idea de era alguien quien estaba muy sintonizado con el Espíritu porque él reconocía los mensajes del Señor y los mensajeros del Señor. Y así como quizás podríamos, de hecho, empezar leyendo, ¿no es cierto?, ya en Génesis 18, porque nos vamos a encontrar en un valle. Uh-huh. En un valle. En el valle de Mamre, Uh-huh. estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Estos versículos se me hacen bien interesantes porque si alguna vez usted ha ido a acampar, se sienta allí, está el calor, pero esto en el desierto, en Jerusalén, en esta área de Egipto y esta área, es bastante caliente. No sabemos qué mes es, pero si dice al calor del día, me imagino que estaba calientito. Yeah. Y al principio, obviamente, y se le apareció Jehová. ¿Por qué es interesante quizás ver de esa manera? Porque parece un poco como fuera de línea. Como que desconectado. Ya, está ahí, se le apareció Jehová, y ahí estaba en la puerta de su tienda en el calor del día. Y luego aparecen estos mensajeros. Creo que sería quizás bueno reconocer que en ese versículo no es quizás una manifestación literal donde Jehová viene, le toca la puerta a la tienda y le dice, hey Abraham, ¿cómo estamos? ¿Qué te parece el calor del día? Es más bien entonces una demostración de que el Señor también vendrá a nosotros en maneras que a lo mejor no estamos siempre preparados o esperando. Y yo creo que en esta situación también yo me aventuraría a decir algo como, no estoy seguro que, así como lo dice Ariel, que Jehová viene y se le aparece, pero yo quisiera pensar que Abraham, dentro del calor del día, siempre él tenía a Jehová presente en su vida. Yeah. O sea, estaba y tal vez, si yo fuera, tal vez tenía mi escritura y estaba viendo, estaba leyendo la Torá o estaba leyendo cualquier cosa. No orando o meditando. Bueno, yeah. Pero Jehová estaba presente en sus días o en su vida. Y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban frente a él. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Hermanos y hermanas, algo para tener un poquito de contexto. En el antiguo mundo no había hoteles, no había gasolineras como cuando usted va manejando y no había un oasis que dijera para los camellos aquí puedes tomar agua. Cuando venían mensajeros y veían una carpa, veían una tienda donde alguien estaba, era la costumbre,
tal vez pedir agua, pedir un poco de ayuda porque venimos cansados, venimos viajando, pero los que estaban en la tienda, como parte del código humano que existía en aquel entonces, era poder dar, no sé si al ojo, pero sí por lo menos ayuda al viajero, no le quiero llamar errante, pero sí al viajero. Y en este caso, Abraham lo aplica muy bien. Ya. Y sabes que, Pepe, yo creo que hay muchas de las personas que están estudiando hoy día con nosotros que se relacionan un poco a este tipo de cultura, porque la verdad es que la cultura latina, la cultura hispana, es una cultura que también es muy de hospedar. Es muy de, por ejemplo, yo recuerdo creciendo y si se llegaba a visita a la casa, hey, anda a buscar un vasito de agua o ofréceles algo para tomar. Esa frase que está escribiendo Pepe. Entonces, obviamente podemos relacionarnos a este tipo de cultura que se ha perdurado en el tiempo también con aquellas culturas que vienen en parte o que han sido influenciadas por la cultura antigua. Yo crecí en una estaca donde había dos ciudades, Poza Rica y Tuxpan. Y la estaca, el centro de estaca estaba en Poza Rica, en mi ciudad. Y las personas de Tuxpan, cuando venían a conferencias de estaca, siempre decían, como 3, 4 domingos antes, ¿quién puede hospedar a una familia? Crecimos dándole hospedaje a familias que venían a la conferencia de estaca en nuestros hogares. Entonces, cuando yo leo esto, digo, mira, estos mensajeros, estas familias, así como lo dice Ariel, crecimos con este deseo de poder ayudarnos unos a otros. Y en inglés, yo escribí esto, hay una frase muy interesante que se dice, mi casa es su casa, como haciendo alusión a los latinos. Pero déjenme decirles, esta frase no es ni siquiera de nosotros latinos, viene desde el mundo antiguo, donde ellos abrían las puertas de su tienda, de su carpa, a los a viajantes si necesitaban ayuda. Ya. Creo que al seguir entonces con la historia vemos a Abraham muy atento, ¿Sí? muy listo a recibir a estos, podríamos decir, estos 3 varones. Aún ya hemos utilizado los dos la palabra mensajeros, Sí. pero no estamos seguros si eran realmente mensajeros aún nosotros mientras Claro. leemos el texto. Pero al llegar al versículo 3, dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y aquí yo creo que deberíamos hacer una pausa, porque la palabra Señor, ¿no es cierto?, no es una palabra que se haya traducido en la Biblia que sea en una manera correcta. Encontramos evidencia, por ejemplo, en las traducciones del profeta José Smith de la Biblia, que esa palabra, oh Señor, de hecho, no haya sido una palabra mi Señor, sino que haya sido una palabra que diga mis hermanos. Uh-huh. Y al decir mis hermanos, entonces nos indica algo importante, nos indica que Abraham no está hablándole al Señor, sino que le está hablando a estos varones. Y creo que esa es una buena interpretación, porque al principio, ¿no es cierto?, decíamos que pareciese que hubiese sido una visita directa del Señor, y en este versículo podría darnos a pensar, a lo mejor Él es uno de los 3 mensajeros, pero al reconocer ese detalle en la traducción de la Biblia, podemos reconocer que eran 3 varones que estaban visitando, 3 mensajeros, y el Señor no era uno de esos 3. Continúa con tu explicación. Yo lo que quiero es pasarme a Mateo 25:40. ¿Cuándo lo hiciste a mí? En cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos topado con el Señor, literalmente, y no hemos hecho o ayudado por, tal vez, vamos a darnos cuenta en Génesis 19, que no estamos en sintonía, como dijo Ariel? Entonces, solamente quise hacer esa mención porque con esta explicación que da Ariel, pensemos, hermanos y hermanas, que todos los visitantes, no todos, pero los visitantes que nos encontremos, las personas con las que interactuemos todos los días, podrían representar al Señor, y tendríamos nosotros que estar muy en sintonía para saber qué es lo que necesito hacer para poder ayudar al Señor. Bien, ahora yo diría, Pepe, también aquí muy importante sería quizás ver en el versículo 22, si vamos todo al versículo 22, el versículo 22 contiene algo que nos ayuda a aprender. Ahora, estudiando, ¿no es cierto?, entendiendo el Antiguo Testamento, dice, y se apartaron de allí los varones. O sea, vuelve a hablar de los varones. En el otro versículo decía, Señor, pero recordemos que la traducción debería haber sido hermanos. Pero si yo voy al pie de página, el pie de página incluye en el versículo 22 Así también es. de las traducciones del profeta José Smith, y los ángeles que eran varones santos y que habían sido enviados según el orden de Dios se apartaron. En otras palabras, encontramos entonces, debido también a las inspiradas traducciones de la Biblia y las traducciones que ocurren en una manera lingüística de la Biblia, que no estamos hablando de la presencia del Señor, sino que estamos hablando de, como lo dice esta palabra, varones santos. Seres, podríamos decir incluso, como los describen los ángeles. Eran entonces en sí mensajeros que estaban visitando a Abraham, que en una manera
quizás indirecta, vienen también a representar el Señor trayendo un mensaje hacia Abraham. Mensajeros autorizados. Ya. Ahora, en este caso, cuando Abraham se da cuenta, él va y dice, a ver, primero, ¿saben qué? Déjenme, voy a tomar cuajada de leche y becerro, voy a traérselos aquí. Ustedes siéntense aquí debajo del arbolito. Tal vez era el único arbolito. No sé cómo estaba la parte donde estaba Abraham, pero siéntense aquí, déjenme ir a prepararles. Él va con Sara y le dice, Sara, prepárate un pan. Y sabemos que el pan es ese pan plano que se come en Israel. Básicamente es el que ellos hacían todo el tiempo. ¿Cómo se le llama ese pan, recuerdas? Se me fue la palabra, ahorita lo voy a pensar. Pero ese pan judío, ese pan que se cocina en el Medio Oriente, le dice a Sara, prepárate un poquito porque les voy a dar. Y aquí, hermanos y hermanas, estas acciones, bueno, primero, antes que nada, de hecho se me pasó. Abraham lo primero que hace es, se postra en tierra y les dice, hola, bienvenidos. Está en el versículo, aquí, se da cuenta Abraham y dice, se postra en tierra. Básicamente, él desde el principio, por esa sintonía que tenía, se da cuenta y se postra en tierra. Entonces, después de eso, les trae agua, les dice, siéntense abajo del arbolito, los trata muy bien, pero se me hace muy interesante de todas estas acciones que Abraham comprendía que debía de hacer con esta gente. Él tal vez lo sintió, lo vio, y él ofreció lo mejor que él tenía, porque él deseaba recibir el mensaje que le traían. Ya. ¿Sabes qué, Pepe? Estoy pensando, es interesante ver cómo, ¿no es cierto?, encontramos, y está en la Biblia misma. Pepe, yo me voy a correr al 19, pero vamos a volver. Solo quiero mostrar algo. Ahí, dale. Es interesante ver, por ejemplo, en el 19. Pepe, pregunta de trivia. Ándale. ¿Cuántos venían, cuántos, podremos decir, varones, viajeros, mensajeros venían? Eran tres. Pero al principio, ¿no es cierto?, encontramos, llegaron pues los dos ángeles. Sí. Alguien podría decir, se perdió uno de los ángeles. Pero también recordemos lo importante que va a ser siempre estar buscando en estos pies de página los tres. En la traducción, así es. Ahora, porque alguien podría decir, bueno, ¿qué tiene de importante ese detalle? Es importante también porque la palabra ángeles, que se traduce aquí, si lo estuviéramos buscando en la Biblia del Rey Santiago, que es una también de las traducciones antiguas que encontramos versiones de la Biblia, y ahora, hagamos comerciales, Pepe, comerciales, recordemos lo increíble que es ahora poder incorporar diferentes traducciones de la Biblia en nuestra clase. Si aún, hermanos, no están haciendo eso en sus clases, nosotros les invitamos a buscar quizás de diferentes traducciones de la Biblia. Es parte de lo que acabamos de aprender hace muy poco, como una de las nuevas noticias de la iglesia, como revelación para nuestro tiempo. Utilizar diferentes traducciones de la Biblia a veces nos ayudan a comprender aún más y mejor lo que a veces hacemos en el estudiar solo una versión de traducción de la Biblia. Entonces, cuando habla la palabra ángeles en lo que se traduce en la Biblia del Rey Santiago, proviene entonces de la palabra griega que se traduce como mensajeros. Entonces, no estamos simplemente hablando que fue un ángel o fueron tres ángeles, pero eran mensajeros celestiales que venían del Señor. Ahora, ¿puedo hacer una acotación allí? Yeah. Porque aún en la palabra griega de apóstolos o mensajeros, podríamos, y otra vez, aquí tal vez me estoy aventurando, pero con lo que está explicando Ariel, podemos aún pensar, y en este caso no había apóstoles, no me malinterpreten con eso, pero cuando se dice mensajeros o enviados, podríamos, y estamos hablando de mensajeros autorizados, podríamos imaginarnos en el tiempo de Jesucristo, estos serían apóstoles que llevan un mensaje. ¿Dije algo incorrecto aquí? No, mira, de hecho, Pepe, yo voy a leer una pequeña la palabra hebrea que se traduce a ángeles en el Rey Santiago de la Biblia, se escribe como malakim, y esa palabra se traduce también como mensajero. Gracias. Entonces, lo que sí, Bruce R. McConkie dijo esto: aunque no conocemos la identidad de los tres mensajeros, Abraham los trató como si fueran autoridades que presidieran el reino del Señor sobre la tierra y sus mensajes provenieran directamente del Señor, lo que nos ayudaría entonces a explicar lo que Pepe leía hace un rato en el capítulo 18, que él, al llegar estos mensajeros, se postra en la tierra. Él reconoce de dónde venían y quién los había enviado. Y de hecho, para nosotros que hemos entrado al templo, hay una gran similitud en eso que estamos hablando. Y con eso es lo que voy a decir. Ahora, ellos traerían, o ellos después de esto, después de que lo reciben, dice en el versículo 10, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Ahora ya está, después de que Abraham los trata y los recibe y les da un recibimiento tal vez, no sé, extraordinario. Entonces, estos mensajeros se dan cuenta que Abraham está listo para recibir el mensaje.
Así que, hermanos y hermanas, un punto de aplicación aquí. ¿Cuántas veces nosotros recibimos mensajes que vienen por la conferencia general, entran por el internet? ¿Y cómo lo recibimos? ¿Les damos el peso suficiente? ¿Nos sentamos tranquilos? ¿Tomamos nuestro libretita para tomar mensajes o para tomar notas? Y cuando estamos listos, ¿le ponemos play? ¿O le ponemos play y todavía está el partido de fútbol acá? Estamos pensando que voy a trabajar. ¿Cómo recibimos los mensajeros que entran a nuestros hogares el día de hoy? Cuando ellos se dan cuenta que Abraham hizo todo lo posible para estar listo y a tono con el mensaje que les iba a traer, le dicen, tu esposa tendrá un hijo. Ya. Ahora, antes de ir a la historia del hijo, yo solo quiero hacer un comentario, Pepe, porque sabes que también para nosotros como el pueblo hispano, quizás hay muchos que están viendo nuestra clase ahora pensando, nosotros tenemos la oportunidad muy seguido de tener mensajeros del Señor en nuestra casa. Desde que yo me mudé a Estados Unidos, es muy pocas las veces que yo he tenido la oportunidad de tener a los misioneros visitándome, porque la verdad, los misioneros cubren áreas que son completamente diferentes como en nuestro rancho, pueblo, tierra, no sé cómo lo quieras decir, Pepe. Pero es interesante quizás poder recordar y que encontramos un punto de aplicación para nosotros hoy en día. Cómo también nosotros tratamos a los misioneros o a los mensajeros del Señor cuando están en nuestro hogar. Me llama mucho la atención en las cosas que ellos estaban haciendo. Toma enseguida, es la palabra que dice en el versículo 6, 3 medidas de flor de harina, amásala, haz panes cocidos, y corrió. Esas dos palabras a mí me indican, me indica un poco más, ¿no es cierto?, lo que tú decías hace un rato en el 2, cuando él se postró en tierra, esa urgencia que ellos tuvieron para responder a los mensajeros del Señor. Y luego incluso en el 7, no es tan solo vamos a algo simplecito. ¿Qué dice en el 7? Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Eso también me indica que él reconocía a estos mensajeros como mensajeros del Señor. Estaba corriendo y estaba dando lo mejor de él y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. En otras palabras, yo creo que podemos también reconocer, podemos todos hoy en día también seguir parte de ese ejemplo y quizás preguntarnos cómo yo podría ser más como Abraham y reconocer estos mensajeros que vendrán a mi vida, estarán en mi hogar y cómo yo podría entonces demostrarle al Señor cómo yo trato a sus mensajeros. Ahora todos los misioneros en español, México, en Estados Unidos, Sudamérica, le van a agradecer al hermano Ariel porque todos se van a invitar a comer. No, pero en realidad es cierto. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Tengo muchas hermanas que se me vienen a la mente cuando yo incluso serví mi misión, que ellas decían, no tengo mucho, sí, y eran las que más daban. Sí. Y qué hermoso entonces poder quizás reconocer hoy en día, hermanos, tenemos oportunidades para seguir ese ejemplo. Pero es así entonces como llegamos a la noticia. Así es. Ya, yo solo quería dar la noticia, una noticia bien grande. Sara, tu esposa, tendrá un hijo. Ahora, ¿por qué esta noticia era tan grande noticia? Porque eso es lo que ellos estaban, no sé si lo estaban esperando, pero tenían años tratando de tener progenie. De hecho, si nos regresáramos a Génesis 17, nos damos cuenta que Sara sugiere a Abraham y dice, oye, aquí está Agar. Yo no te puedo dar descendencia. El Señor nos ha prometido todo esto y aquí está Agar. Ten un hijo. Entonces tienen a Ismael. Pero todavía no, el matrimonio de Sara y Abraham todavía no se cumplía esa promesa que sabían que iba a recibir. Entonces, cuando ellos le dicen, Sara va a tener un hijo, es una situación que les causa asombro y de hecho hasta risa. Eran viejos, sí, entrados en años. A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y luego en el 12, se rió pues Sara, para así diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Ahora, Pepe, aquí podríamos quizás analizar y decir, Elder Holland lo enseñó en su discursazazo, el gran sacerdote de las buenas cosas que están por venir, donde él decía, algunas bendiciones vienen pronto, algunas bendiciones vienen mañana, pero algunas no vienen hasta después de esta vida. Ahora, si lo vemos de esta manera, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estamos nosotros respondiendo a las promesas que el Señor nos ha dado? ¿Estamos realmente siendo pacientes? ¿Dejamos de creer en esas promesas? Cuando alguien me recuerda esas promesas, me dice, se va a cumplir, me río a lo mejor, o yo digo, es imposible que eso ocurra ahora. Al principio de la clase decíamos, ¿qué es algo imposible en su vida? O algo que estén batallando, que se les está haciendo increíblemente difícil. Bueno, a lo mejor hubo días para Sara donde ella pensó,
esto ya no va a pasar, esa promesa ya no se va a cumplir, lo que el Señor me dijo que iba a hacer de esa manera, ya no va a ser de esa manera. Creo que esta historia nos viene a enseñar la importancia de confiar en el Dios que da promesas y nos ayuda a entender cómo es que yo puedo desarrollar una fe tal que no voy a dar por vencido y voy a seguir creyendo en su palabra y en su promesa. Y de hecho, algo que yo quisiera mencionar con eso que tú estás mencionando, porque dice que Sara ya había envejecido, su señor también, y en el versículo 14 dice, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Tú ya lo mencionaste. Hermanos y hermanas, yo les puedo decir ahorita, no hay para Dios nada difícil ni imposible, aunque a nosotros nos cause risa. ¿Y por qué digo eso? Porque en el versículo 15 dice, entonces Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Bueno, ella se ríe primero y dice, no es así, sino que has reído. Sara tal vez aquí, de hecho también nos damos cuenta que Abraham también se ríe cuando, y que se traduce como que es un regocijo, como que es una sonrisa. Hasta cierto punto ellos no podían comprender, tal vez en su parte humana, el gran poder de Dios. Como para ti y para mí tal vez es también difícil saber cómo es que la situación tan difícil que tenemos enfrente el día de hoy se va a solucionar. Y a veces decimos, ya he creído toda mi vida y ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir? Entonces lo único que hay que hacer es, hay que creer. Y bueno, ¿algo más que quieras agregar? Dale. Solo quiero dar este versículo. Este versículo de Doctrina y Convenio a mí me ha ayudado un montonazo en mi vida cuando yo he tenido que pasar por circunstancias o momentos en los que yo pienso, no veo aún llegar esa promesa, o sigo esperando la promesa y me desanimo porque no está pasando o no pasó en el tiempo ni en la manera en la que yo pensaba que debería haber pasado. Está en Doctrina y Convenio 88 en el versículo 68. Por tanto, santificaos para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios, y vendrán los días en los que veréis, porque os descubrirá su faz y será en su propio tiempo y a su propia manera y de acuerdo con su propia voluntad. Este versículo a mí me da demasiada fortaleza. Y es verdad, han habido momentos en los que a lo mejor no he sido fuerte suficientemente en la fe para permanecer creyendo cada minuto de mi vida en que las promesas del Señor se van a cumplir como Él me las prometió. Pero este es el versículo que me ayuda a volver, quizás en los momentos en los que he dudado o mi fe ha flaqueado. Es esa frase donde dice, vendrán los días en los que veréis. Quizás no es el día en el que yo quisiera haber visto, pero Él es un Dios que cumple promesas. Y el día llegará en las que veremos sus promesas cumplirse. Y con esto, Ariel, y con eso que tú mencionas, entonces sabemos que Abraham y Sara van a tener a su hijo Isaac, pero un amigo de nosotros, Taylor Halverson, siempre él menciona que en el nombre va la enseñanza. ¿Recuerdas qué significa el nombre de Isaac? Yo no recuerdo, Pepe. Te reirás o él reirá. Básicamente, o él sonreirá. Este regocijo, el nombre de Isaac, quiere decir eso, haciendo alusión a Abraham y a Sara. Entonces, Isaac lleva el nombre de esta acción que tal vez, no quiero decir que fue incredulidad, pero sí fue un asombro. Así que Isaac es un asombro que causa hasta cierto punto tal vez una sonrisa y un asombro. ¿Sabías eso? Mira, lo estoy leyendo ahora, donde dice el que ríe o el que se regocija. Exactamente. Entonces, y de hecho quise hacer esta aclaración porque el nombre de Isaac, básicamente el que se regocija. ¿Y qué padre o madre podrían regocijarse, no tanto como en la traducción que la tenemos en la Biblia, de que se ríen como para burlarse o incrédulos, sino para decir, wow, realmente para Dios no hay cosa difícil. Así que cada vez que ustedes vean el nombre de Isaac, recuerden este asombro, porque dentro de este nombre viene la gran enseñanza de que sí, cada vez que vemos un milagro en nuestra vida, no quiero decir nos podemos reír, pero sí nos podemos regocijar y pensar en Isaac. Es interesante, Pepe, porque si volvemos a Génesis 17, sí. que no es necesariamente donde está la clase el día de hoy, pero en Génesis 17, si bajamos al versículo 17, lo tienes subrayado, pero dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de dar a luz? Es interesante entonces hacer esa conexión. La verdad yo no tenía idea esta definición de reír, pero es interesante muchas veces quizá en español tenemos la frase que dice, dile cuáles son tus planes.
y sabrá realmente. Es interesante aquí entonces ver cómo el Señor a veces nos dice, a lo mejor tú te ríes de esto, pero yo puedo darte un regocijo aún mayor. Y es que nuestra incredulidad... Me gustó eso, Pepe. Bueno, espérate. Bueno, déjala ahí, porque recuerden esto. Solamente iba a decir, en nuestra incredulidad se puede convertir en una convicción cuando permitimos que Dios actúe. Y qué bueno que te viniste ese versículo, porque cuando estemos hablando de la edad de Isaac, porque a veces decimos que es un joven, ya lo leíste ahorita, solamente recuerden que decía, Abraham tenía 100 años, Sara 90. Y ya hablamos después del otro. Dale, vámonos a Sodoma y Gomorra. Ya. Vamos. Con Lot. Ya, el Señor entonces va a explicarle a Abraham en los siguientes versículos, aquí en el capítulo 18, como en el versículo 16, en adelante, empieza a explicar cuáles van a ser los futuros planes o qué es lo que va a ocurrir con Sodoma y Gomorra. Y en México decimos, aquí Abraham con el Señor hay un regateo. ¿Cómo se dice eso en Chile? Bueno, no sé si en Chile se use, pero déjenme decirles, hermanos y hermanas, en México... Yo creo que el regateo funciona. Sí, y mi esposa le encanta ir a los lugares porque ella dice, como me ven americana, así me ven güerita, me ofrecen algo que cuesta 50 pesos, me lo venden por 100. Así que mi esposa siempre dice, ¿y qué tal si te doy 30? Y ahí empieza mi esposa americana a regatear. Déjenme decirles, hermanos y hermanas, vamos a ir a Jerusalén, lo vamos a llevar a Ariel. Y yo estoy como Tomás. Creyendo, hasta no ver, no creer. Pero déjenme decirles que en el Antiguo Oriente, esta interacción de Abraham con el Señor, aunque pareciera interesante donde el Señor le dice a Abraham qué es lo que va a pasar con Sodoma y Gomorra, vamos a destruirla, y Abraham dice, ¿qué pasa si hay 50? ¿La vas a destruir? Bueno, aquí en el 23, ¿vas a destruir a los justos con los malvados? ¿Qué tal si hay 50? O 40, o 30, o 20, llegan hasta 10. Esto parecería en las Escrituras para usted y para mí, diría, bueno, ¿por qué el Señor permite esta falta de respeto de Abraham? Pero los escribas del antiguo mundo, y si usted estuviera en Jerusalén también el día de hoy, si usted se para a una tienda, le van a pedir algo, y si usted dice no, gracias, la misma persona va a decir, hey, no son $100, te lo doy en 50. No, gracias, ¿usted sigue saliendo? No, te lo doy en 30. Ellos por hacer una venta, por hacer algo, esta relación, lo van a hacer. Abraham solamente tal vez estaba tratando de ver la misericordia de Dios y saber si es que de alguna forma podía salvar este pueblo porque su sobrino Lot y su familia estaban allí. Ya, y obviamente también yo creo que es interesante ver la respuesta que el Señor le da, porque en el versículo 26 el Señor le dice, respondió Jehová, si hallaren en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Obviamente estaba hablando de lo que ocurre de este intercambio de 650, 640, pero creo que es interesante ver que también en esta historia aprendemos que el Señor escucha nuestras súplicas. E incluso podríamos decir que en esta historia entonces Abraham se transforma también en cierta manera en una sombra de un intercesor, de alguien que está también demostrándonos cómo va a ser el trabajo que algún día el mismo Salvador tendrá por nosotros. Un trabajo donde quizá alguien decir, pero bendícelo, ayúdalos un poco más, un día más, ayuda, quizá. Y creo que en eso vemos lo que al principio de esta clase, en el Antiguo Testamento empezamos a hablar con Pepe. Muchas personas en manera errónea hablan del Antiguo Testamento como está el lado de la justicia de Dios. Pero la verdad es que es un libro lleno de misericordia que nos ayuda a entender que Él realmente ama a sus hijos. Cuando mencionó eso, Ariel, y pensé en Abraham como una sombra e imagen de Jesucristo en el día del juicio. Y esto lo menciona el hermano Wilcox en su discurso de la gracia, que nosotros vamos a estar allí y a veces tal vez nosotros vamos a ser los que no quiero estar aquí, me quiero ir. Y Jesucristo va a estar con el Padre así como, hey, Él tiene algo de bueno. Y va a estar diciendo, tal vez hablando con el Padre Cristo, y otra vez, si estoy faltando al respeto, espero me perdonen por esta parte gráfica, pero Cristo hablando con el Padre, Padre, perdónalo, porque yo veo algo bueno en Ariel, y Cristo al mismo tiempo, Ariel, tú tienes algo bueno, quédate. Y Pepe o Ariel diciendo, yo no me quiero quedar aquí, esto no es para mí. Y Cristo, por favor, quédate. Padre, estoy ayudándolo. Esto que hablas de interceder, un profeta, ya Abraham había hecho un convenio, o Dios había hecho un convenio con él. Entonces, esta relación de saber cuando nosotros estamos cerca de Dios, Abraham sabía que
Él escuchaba sus oraciones, Él escuchaba sus plegarias, y creo que esta parte de la Escritura nos da a conocer esa relación tan íntima que había de un profeta con Dios. También, Pepe, creo que sería bueno porque alguien podría decir, ok, espérate un tantito, el Señor le está dando a conocer los planes de Sodoma y Gomorra y está diciendo que va a destruirlo. ¿Por qué? Versículo 20, el Señor dice, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Una de las preguntas que yo diría, ok, parece que hay un problema con pecado en Sodoma y Gomorra, porque aún no conocemos los detalles aún, pero alguien que está por primera vez leyendo el Antiguo Testamento podría decir, pero ¿por qué tan decidido a que no, vamos a destruir esto? ¿Cuál es el pecado que está creciendo más y más? Bueno, hay un par de versículos, y de hecho voy a volver hoy día al capítulo 19. Dale. Pero en el capítulo 19 de Génesis, si vamos al versículo 5, se menciona un poco, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ese ya nos empieza a dar un poco, podríamos decir, empieza a dar un poco de entendimiento qué es lo que está pasando en Sodoma y Gomorra. Pero hay otro versículo en la Biblia que se encuentra en Judá, uno en el versículo 7, y dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado y seguido viciosos contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo al sufrir el juicio del fuego eterno. En otras palabras, podríamos decir que entonces lo que nos da a conocer la Biblia, que quizás lo asume como ya conocido en Génesis en el capítulo 18, es que ese pecado que aumentaba y aumentaba más tenía que ver con el pecado sexual dentro de Sodoma y Gomorra. Y de hecho muchas personas lo han relacionado con eso. Sin embargo, en Ezequiel 16:49 también, solamente para corroborar lo que Ariel está diciendo, dice, he aquí, esta fue la iniquidad de Sodoma tu hermana, soberbia, sociedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y ella no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso. ¿Recuerdas la experiencia con Abraham? ¿Cómo recibe los mensajeros? Sodoma decía, nosotros no queremos a nadie más. Nosotros somos aquí los únicos que tenemos, no queremos a nadie, no vamos a dar pan. Estaban negándose la ayuda unos a otros. Ese era su gran pecado. Y bueno, también sabemos que en el Antiguo Oriente o en el Antiguo continente, el pecado sexual, por así decirlo, la falta de castidad, era muy diferente a cómo se vivía el día de hoy. De hecho, yo hice una comparación entre Pompeya, que fue destruida por el volcán Vesubio, que era uno de los imperios romanos. Y yo no estoy diciendo que eso pasó por la parte sexual, pero cuando esta ciudad que acabo de decir, Pompeya, fue destruida y por la lava y por la ash, ¿cómo se dice ash? La ceniza, cubre todo. Se da uno cuenta que en la antigüedad la parte moral de los cuerpos no se vestían como nosotros. De hecho, no había tanta... no eran tan recatados como ahora nosotros. Entonces, no permitamos que las malas interpretaciones de por qué fue destruido Sodoma nos apartan de lo que realmente fue. Eran personas que no se cuidaban unos a otros. Sí, había una situación de inmoralidad, 100%, porque eso era parte. ¿Dije algo de más? No, pero me gusta que hayas traído, porque leíste en Ezequiel. Sí. Y me gusta que hayas traído esa frase, porque Pepe, no sé si aún tienes Ezequiel. Claro, pero aquí lo tengo. Pero cuando tú estabas leyendo en Ezequiel, hubo un par de palabras que también salen, podríamos decir... ¿Quieres que lo lea nuevamente? Ya, y cuando digan las palabras yo voy a parar. Ahí te va. En el versículo 49 de Ezequiel 16 dice, he aquí que esta fue la iniquidad de Sodoma, tu hermana. Soberbia. Ahí está. Esa es una. Soberbia nos indica ¿qué? Altitud, orgullo. Orgullo. Sí. Entonces obviamente tenemos en Sodoma un pecado sexual, también vamos a tener, o inmoral, y también vamos a tener un montón de orgullo. Sigue. Sociedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Entonces también era un pueblo que estaba acostumbrado a no trabajar de manera fuerte, pero era un pueblo que estaba teniendo bendiciones, dice abundancia de pan. Era un pueblo que entonces a lo mejor ha prosperado bastante y en el prosperar se han olvidado cuál es la fuente de las bendiciones que ellos reciben. ¿Cuántas veces vimos ese ciclo en el libro de Mormón? Ya, ¿no? es verdad. Y bueno, y dice, y ella no fortaleció la mano del afligido ni la del menesteroso. O sea, tenían
todo para poder haber sido una gran nación y ayudar a otras circunvecinas. Y dijeron, solamente Ya, nosotros. y añade por favor el 50. Ok. Dice, y fueron altivas e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Ahí está, altivas. Sí. Nos viene a decir entonces, se han olvidado del Señor y están preocupados ahora exclusivamente de ellos, de sus propios deseos y no de los que están alrededor de ustedes. Y bueno, con esto, hermanos y hermanas, entonces, este regateo de Abraham y el Señor, los mensajeros van a Sodoma, llegan a la casa de Lot, ellos entran y el populacho, bueno, de hecho, entran por la puerta principal de Sodoma y todas estas ciudades amuralladas tenían usualmente una puerta, así que casi todas las personas sabían quién entraba y salía. En este caso, la gente de Sodoma, después de haber visto y leído esto de Ezequiel, que nos da un contexto muy bonito, van a la casa de Lot, entran y vamos a encontrarnos con una situación bastante interesante. ¿Por qué? Dale. Porque antes de llegar a la situación, solo terminemos con esta parte del capítulo, Pepe, porque Abraham continúa, ¿no es cierto? En la conversación, sí. Aquí ahora me he atrevido a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, ¿no es cierto? Pero él sigue intentando. ¿Qué pasa si hay 40? Como le dice en el versículo 29. Llegamos al 30. ¿Y qué pasa si hay 30? ¿Y qué pasa si hay 20? Solo quiero terminar el capítulo antes de decir con esto, porque dice, y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablo solamente una vez más. Quizás sea ya ahí 10. Eso también nos va indicando el pecado dentro de Sodoma. Porque era abundante. No hay 50, no hay 40, no hay 30. Y él viene y dice, 10. Si fueran 10 no la destruiré. Respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham y Abraham volvió a su lugar. Nos indica entonces que no es tan solo este intercesor, pero nos indica la condición real en la que se encontraba tan caído en el pecado Sodoma y Gomorra. Y que de hecho es una decisión de esta ciudad. El Señor, y esto es algo interesantísimo, Dios no va a forzar a nadie, ni a usted ni a mí, que decida y esté en rebelión manifiesta, como lo dicen las Escrituras del libro de Mormón, que estemos en rebelión manifiesta en contra de las cosas de Dios. ¿Qué pasa con Sodoma? Bueno, sí, y me estoy adelantando, es destruida. ¿Qué nos dice eso? Ay, Pepe arruinó todas las sorpresas. Hermano, le teníamos una sorpresa. Ustedes nunca habíamos escuchado. De Sodoma y Gomorra se destruida. Pepe, ya. Bueno, se acabó la clase. Gracias por vernos hoy día. No, pero con eso nos damos cuenta de que ni siquiera había ese número de personas. Yeah. Entonces, básicamente estábamos viendo de la gran misericordia y amor de Dios, pero podemos asumir que no había, porque fue destruido. Y también, una vez más, lo dijimos, pero una vez más, qué hermoso ver cómo en este 50, 40, 30, 20, 10, el Señor continúa escuchando las súplicas de su siervo, un siervo que está implorando por otros. En cierta manera, hoy día también podemos, entonces, cuando a veces nos manda, no nos manda, o se nos invita a orar, por ejemplo, por nuestros líderes, por nuestros profetas. Esto me indica cuáles son una de las oraciones que el presidente Oaks está hablando. Sí. Una oración que obviamente me tiene a mí en el medio de esa oración y a todos nosotros, donde él está suplicando con el Padre para nuestro propio bienestar. Entonces, ya les adelanto un poquito de la historia. Entran los mensajeros por la puerta grande de esta ciudad amurallada, entran, todos se dan cuenta, van a la parte o la casa de Lot y dice, ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis. Hasta aquí parece que vamos bien. Ya, no, y parece que va muy bien incluso, sí. Porque si vuelve el versículo 1, Pepe, mira lo que hace Lot cuando los ve, cuando estos mensajeros llegan. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Vemos que Lot lo habían criado bien, que Lot había aprendido de su tío mismo cuáles eran quizás estas costumbres o creencias para poder estar en sintonía con aquellos que venían del Señor. Entonces, hasta aquí va todo bien. Dale. ¿Y ahora qué? Bueno, yo creo, no estoy seguro si fue por la presión del populacho que ellos dicen, mas él les insistió mucho y fueron con él. Sí, entraron a su casa. Básicamente Lot los ve entrando a la ciudad y dice, vénganse, se inclina, los lleva a su casa. Y insistió mucho. También. Y fueron con él porque él no quería que se quedaran en las calles de Sodoma y Gomorra. O sea, también nos indica que él no quería que estos visitantes mensajeros estuvieran en el medio de lo que estaba pasando en esa ciudad. Mi pregunta, Pepe, antes de que sigamos, es, Lot, ¿tú reconoces lo que hay en la ciudad? ¿Qué estás haciendo en esa ciudad? Lo vimos hace 2 clases, cuando él dijo, bueno, esta parte del área del Jordán es la más fructífera, pongo mis tiendas, pero ¿saben qué? Esto se ve bien.
me voy a meter hasta la ciudad y ahí termina. Ya. Creo que también, Una decisión. que también nos viene ahora para el 2026. Si alguien, por ejemplo, está preparando esta clase para la escuela dominical, no sé, de los jóvenes de la iglesia, esto nos viene a enseñar algo importante. Una cita que quizás sería importante para la aplicación de nosotros hoy en día. Esto es completamente aplicación, Pepe. ¿Por qué? Recordemos, él estaba haciendo lo que su tío le había enseñado a hacer, o él estaba sintonizándose, él reconocía que estos eran mensajeros que venían del Señor, él no quería que se quedaran y durmieran afuera. Él les dice, voy a lavar sus pies, me suena mucho a Abraham, por la mañana levantaré y seguiré vuestro camino, les quiere dar hospedaje. Y ellos respondieron, no, sino que en la plaza nos quedaremos esta noche. Pero él insiste que no se queden afuera. Lot nos da a conocer este versículo. Lot reconoce que el mundo en Sodoma y Gomorra no era un lugar para que te quedaras a dormir afuera. Esto entonces, ¿cómo se aplica al 2026? El Elder Parker dijo lo siguiente, ningún miembro de esta iglesia, y eso significa cada uno de ustedes, cometerá un serio error sin antes haber sido advertido por los susurros del Espíritu Santo. A veces cuando han cometido un error, es posible que hayan dicho, sabía que no debía haber hecho eso, no me sentía bien al respecto, o tal vez sabía que debía haber hecho eso, simplemente no tuve el valor de hacerlo. Esas impresiones son el Espíritu Santo que intenta dirigirlos hacia el bien o prevenirlos para evitar que sufran daño. Y creo que en eso entonces si Lot ya sabía que la circunstancia alrededor de él no era óptima, ¿qué hacía ahí? Entonces, ¿por qué estás ahí, Lot? Y quizás es una buena pregunta para nosotros. Reconozcamos las circunstancias de nosotros y preguntémonos, ¿qué estoy haciendo ahí? Porque, de hecho, fíjense que es bien interesante, porque podemos estar, y vamos a pensarlo de una forma más actual. Yo puedo estar todavía en Sodoma el día de hoy y permitir a los mensajeros, traerlos a mi casa, poner un mensaje de conferencia general, estar escuchando, cantar un himno, ir a la iglesia, pero seguimos en Sodoma. Básicamente, queremos tener una casa de campo en Babilonia, en Sodoma, y tener nuestra casa en Sion y estar caminando en los dos de vez en cuando. Entonces, esta historia, hermanos y hermanas, sí, Lot hizo las cosas bien, como se le han enseñado. Una cosa que le falta o que nos faltaría a nosotros es completamente dejar Sodoma. Y sí, lo va a dejar, no toda su familia, pero hay una situación antes, un poquito interesante antes de eso, porque el populacho viene y le pide a los mensajeros. Ya, el versículo 5. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Hace un rato yo mencioné esto para dar el contexto de que había un pecado inmoral, un pecado sexual. Ellos dicen, sácalos para que los conozcamos. El conozcamos va relacionado entonces con el conocer en una manera sexual. Entonces vemos que obviamente Sodoma y Gomorra está a un nivel de pecado, pero gigante. Sí. Vimos que alguien llegó. Son nuevos. Queremos conocerlos. Sí. Yeah. Entonces eso nos indica, este versículo nos indica que obviamente estaban metidos en un pecado sexual, pero nos indica qué tan profundo era, porque estaba demostrando no tan solo que están buscando a los varones, que nos indica una parte de un pecado sexual serio. Así es. Pero lo segundo vendría a ser, ellos reconocían quién andaba en la ciudad, ni conocían quién eran estas personas y iban detrás de ellas. Así que en este caso, Lot, y aquí también es una parte de la traducción de José Smith donde él dice, bueno, ustedes vienen aquí, aquí en el versículo 8, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced con ellas como bien os pareciere, solamente que estos varones no hagáis nada, pues vinieron a la sombra de mi tejado. Ahora sí, yo pregunto, ¿qué hay de incorrecto en este versículo, Ariel? ¿Incorrecto? La verdad es que, obviamente, alguien, y este quizás es un muy buen versículo para cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, alguien podría decir, hay historia en el Antiguo Testamento que me cuesta entender a mí. Por ejemplo, alguien de manera válida podría decir, yo leo este versículo y digo, pero espérate, o sea, Lot está defendiendo a los mensajeros por sobre sus propias hijas. ¿Es eso lo que estoy leyendo, Pepe? Sí. Entonces, si esa fuera la pregunta, ¿cómo podríamos, y creo que tú estás buscando, cómo es que podríamos encontrar una mejor representación de lo que la historia realmente debería habernos enseñado? Tenemos que ir a las fuentes que nosotros conocemos como fuentes fidedignas de un profeta del Señor. Y José Smith hace una traducción de esta parte donde dice, en el versículo 10, y dijeron entre sí, este hombre vino aquí para habitar entre nosotros y ahora quiere hacerse juez. O sea, el populacho dice, estos quieren venir y hacerse dueños de la ciudad o juzgarnos. Versículo 11,
Por tanto, dijeron al hombre, tomaremos a los varones y también a tus hijas y haremos con ellos como bien nos parezca. Okay, algo que ya se añade a la historia, que simplemente mirarlo en la Biblia, porque hasta ese entonces no sabíamos que estos varones o hombres que vinieron preguntando por los mensajeros habían dicho algo en cuanto a las hijas. Ahora entendemos que no es Lot de la nada que sale el tema de las hijas. Okay, continuemos. Entonces, en el versículo 12, y esto era conforme a la iniquidad de Sodoma. Estas son perlas que no tenemos en la Biblia y que se agregan por medio del profeta José Smith. Y Lot dijo, he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, permitidme, os ruego suplicar a mis hermanos que no os las saque yo afuera. Ok. Gracias. Ahora José Smith, gracias. Ahora sí, ¿por qué? Porque ahora la historia tiene sentido. El problema entonces puede ser que al estudiar a veces el Antiguo Testamento, simplemente vamos a leerlo sin estar buscando en los pies de páginas, como hoy día hemos estado mucho en los pies de página, o buscando en otras referencias de escrituras que me ayuden a comprender realmente lo que estaba en la historia. Si yo leo solo ese versículo 8, válidamente puedo decir, Lot está defendiendo a estos mensajeros por sobre sus hijas. Pero al leer las traducciones imperadas de la Biblia, yo aprendo que él está rogando que no hagan nada con sus hijas. Bueno, vámonos un poquito más rápido. Ya, vamos. Porque tenemos un par de historias que queremos tocar. Pero los mensajeros, en este caso, dice en el versículo 11, hirieron con ceguera a todos estos hombres. Intentan entrar entonces a la fuerza. Y sacan, por ejemplo, ellos salen y también le dice a Lot, también sal ahorita, sal con prisa. Y la familia de Lot, bueno, dice, está bien, vamos a salir. En el versículo 14, entonces salió Lot y habló a sus yernos. Fíjate qué interesante. A sus hijas y a sus yernos les dijo, hey, tenemos que salirnos. Yo creo que, como ya lo habías mencionado, él sabía que tenía que estar allí, pero hasta que alguien más le abre los ojos a estos mensajeros, les dice, vámonos. Los que habían de casarse con sus hijas y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas les pareció a sus yernos que bromeaba. Bueno, no le creyeron. ¿Nos vamos rápido? Ya, sigamos. Entonces, el versículo 16, demostrándose los varones le asistieron, le asieron de la mano y de la mano de su esposa y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová, para con él y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. Ya, a mí me gusta el 17, porque ahora los mensajeros que venían a donde Lot le dan en sí instrucciones para saber qué es lo que debían hacer ahora. Y fíjate qué interesante. Yo quiero que hagas esa alusión. Yo lo voy a leer, pero tú explícalo. Porque dice, y aconteció que cuando los hubieron llevado fuera, uno dijo, escapa por tu vida, no mires atrás, tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, a un lugar seguro. Bueno, lo vas a explicar tú. No sea que perezcas. Deja lo que estás aquí en Sodoma. No veas atrás. Si estás saliendo del mundo, vete al monte más alto. Ahí vas a encontrar seguridad. Ya. Y generalmente teníamos el otro ahí, pero ¿cuántas veces hemos hecho este dibujo en nuestras clases, Pepe? Pero obviamente en el Antiguo Testamento encontramos esta similitud, comparación que se hace tantas repetidas veces que incluso se ven también en el libro de Mormón, porque es un mundo influenciado por el pueblo antiguo. Y vamos a encontrar que esta comparación del monte generalmente se nos da como vente a un lugar alto donde puedes encontrar comunión con el Señor. ¿Por qué es importante hacer esa comparación? Porque obviamente, Pepe, como lo hemos dicho muchas veces, si el Señor está aquí arriba y yo estoy aquí abajo, yo no puedo ver todo lo que el Señor ve. Y yo desde aquí tampoco podré estar con el Señor. El Señor está en un lugar alto. Entonces, el subir al monte nos ayudaría a recibir perspectivas diferentes de la vida y nos ayudaría a estar con Él en un lugar elevado, no en por debajo de mi potencial. Podríamos verlo incluso de esa manera. En este caso, lo que a mí me interesa de este versículo 17 es también donde está el escapa. Escapa por tu vida. Pero luego donde dice, no mires tras ti. Creo que esos dos son importantes porque entonces nos da en sí un entendimiento de que los mensajeros del Señor nos van a invitar a escapar de esa vida rodeada del pecado y nos invitan a decir, hey, tú puedes hacerlo. No hay necesidad de seguir mirando para atrás. Y el no mirar para atrás puede también ser una representación del arrepentimiento, del darme la vuelta, del volver y mirar al Señor de frente. Y creo que en eso entonces estos versículos nos ayudan a reconocer cómo los mensajeros querían ayudar y dar instrucción que ellos pudieran elevarse de por donde estaban. Y en este caso sabemos que Lot sabía que él estaba en un lugar por debajo donde debía estar. Y en este caso salen,
Pero la esposa de Lot miró atrás. ¿Te quieres leer algo antes? Solo el 24. Dale. Entonces hizo llover Jehová sobre Sodoma y Gomorra. O sea, los mensajeros llegan justo a tiempo para decirle, avancen, avancen, no mires para atrás. Y eso viene a darnos entonces un testimonio de los mensajeros del Señor. ¿Cómo yo estoy tratando los mensajeros del Señor y los mensajes que me dan los mensajeros del Señor? Porque si realmente viene y va a caer azufre y fuego y se va a destruir y la instrucción es que yo no mire para atrás, entonces si es algo tan de vida o muerte, ¿estoy realmente dándole la urgencia a esos mensajes de los mensajeros del Señor? Y luego en el 25 destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la esposa de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Aquí para esto yo traje una cita del Elder Holland. Ok, es la que estaba buscando. Qué bueno. Aparentemente, lo malo que hizo no fue solo mirar atrás, sino que fue lo que su corazón deseaba era volverse atrás. Es posible, él dice, que la esposa de Lot haya mirado atrás con resentimiento hacia el Señor por lo que él le mandaba dejar tras de sí. De lo que acabas de explicar tú en cuanto al arrepentimiento, y cuando nosotros hemos dicho que la palabra en griego y que significa volvernos o voltearnos, en este caso podría sonar y podríamos decir cuando dice que la esposa de Lot miró atrás, es básicamente se arrepintió de haber salido del Sodoma. Se arrepintió de las cosas que ella veía, tal vez del orgullo, de las vanidades, de las cosas bonitas, de las luces. Ella al voltearse no solamente es voltear y ver lo que perdió, sino quererse regresar y dijo, esto no es para mí. Yeah. Me bauticé, y perdón que lo voy a decir así, Ariel, me bauticé, pero esto no es para mí. Yo quiero lo que tenía antes. Bueno, me bauticé, pero no estoy dispuesto a ser una nueva criatura en Cristo. O no tan solo el bautismo, pero hago lo que hago porque hay que hacerlo, pero no lo estoy haciendo para que realmente haya un cambio sincero en mí. Podríamos incluso decir, dejarlo o abandonar el pecado significaría dejarlo por completo sin mirar atrás. El mirar atrás puede traer... Es como la frase, ya que siempre tú andas con frases, pero puede ser como una frase, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y aquí podríamos verlo en una manera quizás espiritual. Si he tenido dificultades con algo, o con alguien, o en algún lugar, entonces no vuelvas. Si ya has hecho progreso, entonces sigue progresando y quizás seguir entonces la invitación del Salvador, venid a mí. Porque el mirar hacia atrás no me va a ayudar a regresar a Él. Bueno, entonces la esposa de Lot se convierte en sal. Lot y sus hijas se van a una cueva, viven allí, y esta historia, ¿cómo la queremos abordar en minuto y medio? Las hijas de Lot básicamente van y dicen, ¿sabes qué? Ni tú ni yo. Para empezar, nuestros que iban a ser nuestros esposos, mi papá o nuestros papás le dijeron, sal con nosotros, y pensaron que bromeaba en uno de los versículos que leímos. Entonces, solamente quedan Lot y las hijas. Las hijas de Lot, la hija mayor, dice, oye, está viejo y nosotros no conocimos varón en la tierra que se llega a nosotros, conforme a las costumbres de nuestra tierra. O sea, ellas querían mantener el nombre que debían de continuar en esa línea genealógica de su padre. ¿Ya? Y también solo, Pepe, lo que hemos estado haciendo todo el día, ¿Sí? cuando estamos hablando de los pies de página, eso suena como, está bien eso. La mayor hizo inicuamente y dijo... Obviamente eso también iba en contra del mandato del Señor, pero nos demuestra que al parecer las hijas de Lot también habían absorbido o se habían llegado a convertir como las personas en Sodoma y Gomorra. Habían visto o habían llegado a comprender el pecado como una cosa normal. No comprendían qué era bueno y qué era malo, tal vez. Y hay un principio entonces para ahora, para el 2026. ¿Sí? ¿Cuál es ese principio? Si estamos constantemente en los lugares donde el pecado nos está rodeando, bueno, la verdad es que no somos impermeabilizados, no somos seres que vamos a tener una ceguera completa para no ver ni escuchar. Eso quiere decir que debemos tener mucho cuidado de dónde estamos, porque de esa manera vamos a poder protegernos de las influencias de lugares, personas y cosas que quizá o sustancias que estén alrededor de nosotros que sean malas, dañinas. Así que la hija le dice a su hermana menor, vamos a emborrachar a mi padre, nos vamos, nos acostamos con él y vamos a tener progenie. De ellas descienden
Uno es un hijo que tiene Moab y los otros Amón o los amonitas. Básicamente vienen dos pueblos. Ahora, ¿quieres mencionar algo? Dale, dale. Solo el del 35. Dale. Una vez más, e hicieron inicuamente. Obviamente esta historia, al leerla sin estas traducciones inspiradas de la Biblia, parecen demasiado como terribles. Pero la verdad es que si tuviéramos las traducciones inspiradas, son terribles. Sí. Es inicuo. Sí. Anyways, era lo único que No, y quería gracias. decir. Y de hecho, con eso que está, con lo que estamos haciendo, hermanos y hermanas, solamente quiero hablar acerca de cómo es que a veces los escribas en algún momento trataban también de hacer parecer las cosas aún peor de lo que eran. ¿Por qué? En este caso, los moabitas, los amonitas, eran en muchas ocasiones enemigos de los israelitas a través de los años. Entonces, si un israelita estaba haciendo una copia de estos papiros o de estos escritos, claro que le iban a echar un poquito más de esto es lo que hicieron y fue malo. Usted y yo sabemos que fue inicuamente. Sin embargo, solamente quiero que entendamos que a veces las cosas que leemos en la Biblia, por más atroces que parezcan, tienen una intención del escritor, tienen una intención de mostrar algo. Y aquí, hermanos y hermanas, a pesar de lo que hubiera podido pasar, de la relación incestuosa que las hijas de Lot tuvieron con su padre, viene aquí una mujer que viene a ser una ascendiente, bueno, no es descendiente, pero sí una antecesora de Cristo, que se llama Ruth. Y vamos a llegar a su historia y vamos a darnos cuenta que ella, siendo una moabita, entra al convenio y de allí es que viene a ser una tatarabuela del rey David y después de Jesucristo. A lo que voy. Escritos como estos nos dan a comprender de que a pesar de que hay cosas que tal vez son bastante incorrectas, el Señor en algún momento da la oportunidad a gente de fuera del convenio a entrar en el convenio como Ruth y de ahí recibimos a Jesucristo. Yo ¿Algo diría, más? tengan valor y sean fuertes. Esas eran las palabras del Elder Stevenson. Porque la verdad es lamentablemente en esta historia vemos cómo entonces llegaron a un punto de corrupción espiritual. Y si somos fuertes y si somos valientes, entonces podremos demostrar en una manera valerosa con nuestras acciones que lo que nos rodea no es quien nos define. Abimelech y Sara. Rápido. Solamente llegan. Abimelech es un rey o es el líder de una tierra. Abraham vuelve a decir lo mismo. Es mi hermana, lo cual ya más o menos lo explicamos de que en realidad ni siquiera estaba incorrecto porque de acuerdo a las partes genealógicas y las falta de palabras para esa relación de primo segundo, primo tercero, hermana, etcétera, a final de cuentas Abraham no miente, sino que está diciendo, sí, Abraham o Sara es mi hermana y no hay ningún problema. Ellos van aquí, ellos vienen con sencillez de corazón, ellos salen de aquí, bueno, Abimelech les da ganado. ¿Qué más queremos decir de esta historia? Quizá vamos al versículo 8. Sí. Abimelech se levantó de mañana, llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras a oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿Y en qué pequé yo contra ti? ¿Qué has atraído sobre mí, sobre mi reino, tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué has visto para que hicieses esto? Y Abraham respondió, necesitábamos ese contexto, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi esposa. Hace un rato nosotros estábamos tratando de explicar esta historia de por qué había tomado la esposa de Abraham o a Sara. Y creo que en esto encontramos también un poco de enseñanzas que son importantes para nosotros hoy en día. La respuesta que le da Abraham, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Lo primero, antes que expliquemos esa frase, ¿a qué te suena esa frase? No hay temor de Dios en este lugar. O sea, no tienen ley, no tienen mandamientos y ustedes se rigen por lo que ustedes creen sin dar una autoridad a Dios. Y creo que entonces también nos viene a demostrar que este profeta de Dios, quien era sensible a sus mensajeros, quien intentaba hacer la voluntad de Dios y creía en sus promesas, aunque se rió, viene a demostrar que también nosotros podríamos entonces tener esa sensibilidad para reconocer
aquellos lugares o aquellas personas que no son temerosas de Dios. Y creo que es un principio que quizás muchas veces no lo veríamos. Pero Pepe, seamos honestos. Todos nosotros en algún momento vamos a encontrarnos en circunstancias o en círculos de nuestro trabajo o amigos donde quizás nosotros vamos a darnos cuenta que no hay temor de no hay Dios. temor de Dios aquí. Y quizás eso sería una buena manera también de aplicarlo para nosotros hoy en día, porque el Señor va a dar una advertencia y la manera en la que Él responde me indica cómo yo en mi vida estoy buscando a las personas que están alrededor mío o estoy, podríamos decir, catalogando, no sé cuál sería la palabra correcta, pero decir, ¿son temerosos de Dios las personas con las que yo me estoy rodeando? ¿Y soy yo una persona que alguien que se junta conmigo podría decir, este es un hombre temeroso de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos entrado, por ejemplo, a una película o entramos a una fiesta o llegamos a un trabajo y hay cosas donde nos damos cuenta que la gente no es temerosa de Dios y en lugar de declarar, bueno, es que yo no vivo así, nos quedamos allí por pena o por lo que sea? Entonces, aquí es un gran ejemplo de que dice, bueno, yo les dije eso porque aquí no hay temor de Dios. Y Abimelech en cierta manera se ha sentido pasado a llevar por Abraham. No sé cuál sería la palabra. Se ha sentido menospreciado, engañado. Habría muchas maneras de leer esto, pero mi pregunta podría ser, ¿qué razones entonces dio a Abraham de por qué él dijo que Sara era su hermana? Cuando está en el versículo 12. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Y la tomé por esposa. Entonces ahí está diciendo lo que yo le estaba explicando. Las relaciones que hay y la falta de palabras que hay. Y aconteció que cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella, esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares donde lleguemos digas, mi hermano es. Bueno, estas son lo que estabas preguntando. ¿Cuáles son las razones? Aquí está. Y para eso quizás también una cita más que podría ayudarnos a entender esta historia que muchas veces parece están mintiendo, se están engañando, qué es lo que está pasando. Puede que en esta clase, digamos que en algunas culturas antiguas, por ejemplo, un rey, si se quería casar un rey con una mujer, y esta mujer ya estaba casada, el rey podía simplemente mandar matar al marido de ella para que él la pudiera tomar como su esposa. Y eso hubiese cambiado la historia de Abraham. Eso hubiese cambiado la historia de este convenio, porque estamos a punto de llegar al final, culmine momento donde esta promesa se va a hacer real, de que realmente va a salir la posteridad de este convenio abrámico, de este padre Abraham. Pero incluso podría llegar a ser algo terrible si ellos no hubiesen hecho lo que hicieron. Y de hecho, nada más para complementar lo que él acaba de decir, hace rato que yo mencioné que en el antiguo mundo la parte sexual, de hecho, era más de estatus. Aquellos que tenían poder o autoridad, ellos en una forma de demostrar su autoridad era esclavizando o diciendo yo quiero a ella y a ella, etcétera. Los reyes, como tú lo dijiste, podían matar a cualquiera y decir ella es mía tan solo por el estatus que ellos tenían, solamente para agrandar en esa parte. Y bueno, salen de aquí. Y ellos salen y Abimelech les dice, bueno, está bien, salgan, les da ovejas y demás. ¿Algo que quieres leer de aquí? No. Capítulo 21. Esto ya vamos entrando aquí a lo bueno, sin antes, bueno, pasar por una situación bien interesante. Lo importante aquí es que se cumple la promesa. Versículo 1, y visitó Jehová a Sara, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. ¿Qué había hablado? Que iba a tener un hijo. Que iba a tener un hijo. Sara concibió y dio a luz a un hijo a Abraham, en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y otra vez, en el tiempo que Dios le había dicho. Vamos a llegar a otro punto ahí, pero con eso me quedo por ahorita. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y solamente ustedes lo pueden buscar. Aquí no está la parte que le explicamos, pero bueno, que es que se regocijó. Ellos lo circuncidan por el convenio que había hecho con Abraham a los 8 días, etc. Abraham de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Y hay una situación aquí que viene porque Agar, que vivía dentro de... Algo que tenemos que recordar es que cuando las caravanas o las familias viajaban en el Antiguo Oriente, estaba la familia, los siervos, y no eran solamente una familia como la mía de 7 personas, tal vez eran caravanas de 20 o 30 personas. Dentro de todo esto, con el ganado que traían, con las vacas y demás que ya les había dado Abimelech, era algo grande. También por ahí estaba Agar, que era quien Sara le había dado a Abraham como concubina, porque dijo, yo no he podido darte un hijo, toma a Agar. Así que estaba Agar con Ismael. Y aquí se da una situación en la cual no tenemos mucha información aquí, pero había una situación entre hermano mayor y hermano menor
a Ismael siendo hermano mayor y después Isaac siendo menor. Ya. ¿Y qué pasa? Y reconociendo que Isaac era el hijo del convenio. Así es. ¿No es cierto? O sea, hijo, explica eso. Hijo del convenio, ¿por qué? Bueno, recordemos que Agar había tenido un hijo ya con Abraham, pero no era el hijo que venía del convenio, porque el convenio, recordemos que viene con Abraham y con Sara. Iba a ser de ellos la promesa que el Señor había dado para que se cumplieran todas las promesas que venían en el convenio abrámico. Entonces, lo que es interesante en esta historia, porque que te moviste, voy a volver al 6. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Isaac me ha dado a Isaac. Sí. Y cualquiera que yo lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿qué le hubiera dicho a Abraham que Sara había de amamantar hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado e hizo a Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. O sea, vemos múltiples milagros que están ocurriendo con el hijo del convenio. Pero yo quizá entiendo hacia dónde vas, porque en el 9, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual había dado luz a Abraham, se burlaba. Ok, empezamos a encontrar una relación que ahora se va a transformar un poco, podríamos decir, pues bastante familiar. Mortal. Sí. Un eclipse bastante mortal, donde van a ocurrir burlas dentro de una familia, donde van a ocurrir quizás sentimientos de celo dentro de la familia, donde Sara no va a estar muy feliz o muy contenta de que el hijo del convenio esté siendo también burlado más adelante. Y aún de culturas, porque aquí, de hecho, es algo interesante. Exactamente. Ella es egipcia, ellos venían de Ur de los Caldeos, lo cual no era parte de Egipto, era de otra región. Entonces, aquí venían ya situaciones en las que veían, había una familia que era una familia mixta ahora, porque de hecho era una esposa plural de Abraham, Agar, pero ya había, como dijo Ariel, tal vez un poquito de celos, un poquito de, hey, yo fui la primera que le di un hijo. No sabemos todo el contexto, pero había esa situación. Y quizá entonces igual sería bueno dar podríamos decir, palabra de precaución. Sería fácil entrar en toda una historia de qué es lo que estaba pasando, cómo se sentían, qué es lo que hacían y lo que no hacían. Quedémonos con lo que está en el texto, ¿no? Si creemos que las novelas de estos tiempos son imagínense estas. Si empezamos en el 10, se burlaba. 10, por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac. ¿Qué de mal corazón Abraham? ¿Estoy siendo sarcástico? Bueno, la verdad es que vamos a ver cuál es el corazón de Abraham ahora, porque Abraham dice en el 11, este asunto le pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. No sabemos exactamente qué es lo que le había parecido grave. Pero es que si lo pudiéramos pensar en una situación, y hermanos, aquí estamos, ahora se dan cuenta que Ariel y yo estamos en una conversación real, porque yo lo interrumpo para decirle, bueno, yo lo que puedo pensar si fuera Abraham es que él sabía que Isaac era hijo del convenio. Ismael era hijo que tenía promesas, pero Abraham estaba diciendo, oye, estás molestando al hijo del convenio, tranquilo, cuidado. ¿Está mal pensar? Y la verdad no sabemos. La verdad es que no sé, porque cuando él dice gran manera, algo que le pareció grave, ¿de qué está hablando? Me parece grave que se estén peleando, me parece grave que se esté burlando. Hay muchas maneras en las que se podría interpretar eso, pero donde sí podríamos entonces enfocarnos es lo que sí sabemos, y lo que sabemos viene en el versículo 12 y el 13. Entonces dijo a Abraham, no te parezca grave el asunto a causa del muchacho ni de tu sierva. En todo lo que te diga Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. El Señor entonces le recuerda, mira, yo entiendo, quizás tú pensaste que eso era lo grave, no sabemos, pero el Señor le dice, esto es lo que debes recordar. Es en Isaac donde seguirá la promesa del convenio. Y en el 13, y también del hijo de la sierva, haré una nación porque es tu simiente. Y eso también se cumple. Entonces podríamos decir, ¿qué le prometió entonces el Señor a Abraham en cuanto a Ismael? Porque sí, entendemos claramente que iba a ser por Isaac que vendría su descendencia y el convenio abrámico. Pero ¿qué fue lo que entonces el Señor le promete por medio de Ismael? También le promete una gran nación. De hecho, aquí lo dice. ¿Tienes alguna cita? Hay promesas que se le hacen de que iba a ser una gran nación, de que iba a haber descendencia. Sin embargo, es muy diferente a lo que le promete a Isaac, que por medio de Isaac continuaría el convenio de que todas las familias fueran bendecidas en la tierra. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque sí, esta promesa a Ismael se cumple. Ellos son una gran nación. De hecho, el mundo musulmán se considera descendiente y tal vez aunque es una tradición, se consideran descendientes de Ismael. El mundo árabe. El mundo árabe, exactamente. Entonces, a lo que voy es, la promesa de Dios se cumple.
Sin embargo, el convenio que se hace para bendecir a todas las naciones viene por Abraham, Sara e Isaac, por ese triángulo o por esas tres personas. Ya. Pero también creo que hay mucha, ¿no es cierto?, compasión y quizás también podríamos decir consuelo que recibe Abraham. Porque obviamente va a haber una división aquí. No, sí. Agar, ¿no es cierto?, va a irse con su hijo al desierto. Pero al mismo tiempo, si el Señor está prometiendo del hijo de la sierva, haré una gran nación porque es tu simiente, él sabe que entonces el Señor también tendrá podríamos decir, mantendrá su vista, mantendrá su mano, no los dejará solos. Y creo que eso también debe haber sido de consuelo, porque alguien podría simplemente decir, pero Abraham, ¿cómo hiciste algo así si era también tu hijo? Él entendió también en esta promesa, podríamos ver, que el Señor no iba a dejar solo a este hijo Ismael. Y de hecho, desde el principio nos damos cuenta de eso, porque Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y se lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. O sea, le dijo que te vaya bien. Y ella partió y anduvo errante por el desierto de Beerseba. Ellos estaban allí, estaba el muchacho debajo de un arbusto, estaban sufriendo porque no había, tal vez en un desierto no hay mucha comida. Agar era una mujer sola con su hijo ahora en medio del desierto, y ella pone a su hijo, ella se va a sentar a otro lugar, se aleja de él y dice, no veré cuando el muchacho muera. Básicamente tenemos una madre soltera, una madre sola en el desierto diciendo, Padre, si mi hijo va a morir, yo no quiero ver. Estoy en medio del desierto, no sé qué más hacer. Y a mí se me enternece y se me quiebra el corazón de tal vez la plegaria y la oración que esta mujer sola, sin querer que el hijo muera, le pide a Dios que pase lo que pase, solamente que no suframos. Si no quieres agregar algo, voy a ir. En el versículo 17 dice, y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Su hijo orando, o ella orando, el hijo también. Levántate, alza al muchacho y sosténle de la mano, porque haré de él una gran nación. Ya. Creo que en eso entonces podríamos reconocer lo que hablábamos hace un segundo, que era que Abraham entendió que el Señor no iba a dejar a Ismael solo. Y aunque pareciera esa decisión de echarla muy dura, él confiaba en ese Dios. Yeah. Y él confiaba en el Dios de las promesas y confiaba que él cumplía su promesa. Y con eso tenemos una cita del presidente Hunter, quien dijo, debería ser evidente para los miembros de la iglesia que nuestro Padre ama a todos sus hijos. Él desea que todos ellos reciban con brazos abiertos el Evangelio y vengan a él. Tanto los judíos como los árabes son hijos de nuestro Padre. Ambos son hijos de la promesa y como iglesia no nos ponemos del lado de unos por encima de los otros. Amamos a ambos y nos interesamos por ellos, tal como entonces lo hacía el Padre. Y al Agar escuchar a Dios, al tomar al muchacho, ¿qué hace Dios? Le abrió los ojos y vio un pozo de agua y fue y llenó el agua y dio de beber. Y esto nos da básicamente a entender, sobrevivieron. Hermanos y hermanas, un punto de aplicación y ya para pasarnos a la historia de Abraham con Isaac. Dios escuchó las oraciones del muchacho, de Ismael, de Agar a su madre, de ayudarles. Pero ¿saben qué? ¿Dónde dice aquí Ariel que lo sacó del desierto? No lo sacó. De hecho, seguían en el desierto. Pero lo que Dios hizo con Agar es, le abrió los ojos y le indicó dónde estaban esas aguas vivas. Le indicó dónde estaba Cristo en medio de la dificultad y de la destrucción inminente que iban a pasar. Para nosotros, hace rato Ariel ha dicho, ¿qué es las cosas que no podemos vencer? Tal vez el Señor no nos va a sacar, ni va a quitar esas cosas, ni las va a remover de nuestra vida, pero sí nos va a abrir los ojos para encontrar a Cristo en medio de eso. Me gusta como dice Pepe, abrirá los ojos, porque recordemos ese versículo de Doctrina y Convenios que leí hoy día en 88-68, donde dice, y vendrán los días en los que veréis. Ahora, a medida que seguimos avanzando en la historia ahora entonces. Ahora sí. Vamos a llegar quizás a este capítulo que con Pepe usamos la primera clase de este curso del Antiguo Testamento, donde hablábamos de cuánto simbolismo ocurre en Génesis 22 entre este padre y el sacrificio de su hijo, el Cordero de Dios, el que se transformará en cierta manera literalmente en el Cordero en esta historia.
podríamos pasar, yo creo, una clase más entera solo buscando todas estas comparaciones. Y de hecho, con eso que dice, solamente para darles una idea, y como dice Ariel, podríamos pasar una clase completa en las ayudas que ya les hemos mostrado. Aquí está una tabla donde ustedes lo pueden ver. En esta parte de la clase, ustedes pueden ver las comparaciones con Cristo y cómo lo podemos encontrar. Solamente lo quise mostrar allí porque tal vez tú y yo vamos a mencionar alguna rápido, pero los hermanos lo pueden encontrar aquí para sus clases si así lo desean. Perdón que te interrumpí. No, obviamente hay muchísimo y realmente esta clase, hay tantas historias que cubrir y hay tantas cosas que hablar y tanto contexto que entender, pero obviamente este sería el momento de la clase y quizás, yo estoy seguro, los hermanos nos van a preguntar, Pepe, ¿cómo puedo conseguir ese? ¿Pueden dejarlo? Y entonces ojalá podamos tener ahí... Vamos a tener el enlace y para que lo tengan. En el enlace, súper bien. Ahora entonces no tan solo vamos a aprender la cristología que se encuentra dentro del capítulo 22, pero una de las preguntas que yo creo que son válidas sería preguntarse ¿por qué pidió el Señor a Abraham a hacer lo que él hizo? Y para eso yo tengo citas. Dale. Yo sé que podríamos responder con Pepe y tener nuestras propias respuestas, pero ¿por qué el Señor le pidió a hacer esto a Abraham? Bueno, es interesante porque el elder Maxwell en una ocasión dijo, ¿por qué ustedes y yo habríamos de esperar ingenuamente pasar con comodidad por la vida, como diciendo, Señor, dame experiencia, pero no me des pesar, ni aflicción, ni dolor, ni oposición, ni traición? Y por cierto, no me abandones. Evítame, Señor, a todas las pruebas que han hecho de ti lo que tú eres, y después permíteme morar contigo y participar plenamente de tu gozo. Eso viene de un discurso que se llama para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Pero creo que también es interesante porque el profeta José Smith entonces nos ayuda a entender que en su opinión el sacrificio es una de las formas de obtener una fe aún mayor. Y creo que obviamente esta es una historia de alguien que va a desarrollar fe y va a tener que actuar en fe. La fe sin obra es muerta. Y en este caso quizás podríamos hablar un poco más de la importancia de esa fe, como siempre la hablamos. No es simplemente fe, pero es fe en el Señor Jesucristo. Y esto demuestra que Abraham estaba confiando en el Señor. Ahora, Pepe, también es una conversación que sería importante tener. Imagínate lo privilegiado que somos nosotros hoy en día en esta dispensación. Porque estamos estudiando historia del Antiguo Testamento. Y alguien podría decir, ¿por qué hay que estudiar el Antiguo Testamento? Eso son historias antiguas. Yo diría esto. Estamos en el capítulo 22 encontrando la historia donde un padre va a estar a punto o está dispuesto a sacrificar a su hijo. ¡Qué fe! ¡Qué fe! Pero mi pregunta es incluso un poco más profunda. Mi pregunta sería, Pepe, ¿Cristo aún no ha nacido? ¿Cristo aún no ha efectuado la expiación? Entonces Abraham está confiando en el Dios de la promesa. En el Dios que le prometió, yo voy a nacer, yo voy a dar un sacrificio, yo podré salvarte por ese sacrificio. Entonces, una de las razones por la que a mí me encanta enfocarme en el Antiguo Testamento, en estas historias de fe, es porque la fe que estas personas ejercían en Jesucristo era una fe que, en las palabras del elder Holland en su discurso por un sabio propósito, esta es una fe mucho más profunda que incluso la que nosotros vamos a tener que experimentar en esta vida. Porque Pepe y yo y ustedes vamos a tener la oportunidad de aprender a construir fe en nuestra vida por medio de testimonios como Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de Mormón. Tenemos muchos más testimonios oculares y testimonios de personas que incluso se oponían y se opusieron a Jesucristo, testificando de la veracidad del Cristo. Pero en estas historias, la fe que ellos tenían en Jesucristo era de un Cristo que aún no había venido. Eso me indica que entonces su fe, tal como lo enseñó el elder Holland, era una fe tan grande que ahora me ayuda a entender por qué yo debo estudiar el Antiguo Testamento. Porque si ellos pudieron tener una fe sin las evidencias que yo tengo y que nosotros tenemos, entonces nosotros también podemos. ¿Recuerdas, Ariel, la experiencia, o no la experiencia, pero las escrituras cuando dicen que la prueba no viene hasta, o la fe no viene hasta después de la prueba, o la bendición no viene hasta después de la prueba de la fe? Ya. Tú preguntaste, ¿por qué le habrá preguntado o pedido el Señor, Dios, Jehová, que sacrificara a su hijo? Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Yo estoy seguro que Abraham, al haber sido una de las inteligencias escogidas y preparadas antes de la formación de este mundo para venir y para ser parte de este convenio, yo estoy seguro que Dios sabía la clase de hombre que Abraham era.
Entonces, usted y yo se preguntarían, entonces, si Dios sabía, ¿por qué le pide? ¿Por qué lo pone a prueba? Y eso de poner a prueba, fíjense que es bien interesante, porque en inglés dice that Jehovah tempted, o sea, lo tentó. En español me encanta cómo se traduce, lo puso a prueba, porque es, ok, le voy a dar el examen para ver qué hace, para ver si responde las cosas correctas. Pero a lo que voy, si Dios sabía que él era un hombre de una pieza, que él era un hombre de extrema fe, ¿por qué lo pide? ¿Qué quería demostrar? Tal vez aquí, hermanos y hermanas, no era algo que Dios quisiera saber, pero él quería, Dios, que Abraham se diera cuenta de cuán grande era su propia fe. A veces nosotros pensamos que nos ponen a prueba porque Dios quiere, está sentado ahí en su trono viendo, ay, este muchacho, yo sé, a ver si lo va a hacer, está haciendo como marionetas, moviéndonos. Pero ¿sabe qué? Él nos está dando la oportunidad de que usted y yo nos demos cuenta qué tan grandes somos, qué tanto sabemos, qué tanto creemos, y nosotros no nos vamos a dar cuenta si Ariel me dice, Pepe, yo te veo que eres un hombre de mucha fe. Ariel no ha estado cuando yo estoy en pruebas difíciles. Él no sabe cómo yo reaccionaría. Si él me lo dijera, yo no sabría. Pero yo sí sé cómo he reaccionado cuando hay pruebas tan grandes enfrente de mí, y yo sí sé cómo reacciono. Entonces Dios nos va a poner a prueba, así como puso a Abraham, cuando estemos solos, cuando no esté nadie con nosotros, y sepamos, entonces por nosotros mismos tengamos ese testimonio, sí pude, sí vencí. Y eso es un testimonio mayor de que si yo estuviera tratando de probarle al mundo qué tan grande es mi fe. También el presidente José Smith decía que una religión que no requiere el sacrificio de todas las cosas nunca tendrá poder suficiente para producir la fe indispensable para la vida y la salvación. Entonces, ¿por qué es tan importante estudiar estas historias como lo hemos estado haciendo hoy día? La verdad es que en mi propia perspectiva me ayuda a ver y aprender que habían personas que le confiaban en una manera tan profunda, pero le confiaban incluso cuando Él aún no había efectuado la expiación. Nosotros vivimos en un tiempo donde Cristo ya efectuó la expiación, y ahora estos testimonios se transforman en cierta manera en evidencia para que nosotros podamos hoy en día también aprender a confiar y a tener fe en el Salvador tal como ellos la tuvieron, una fe inquebrantable. Y bueno, podríamos hablar de muchas cosas, solamente voy a mencionar 2 o 3 cositas como brevario cultural. El Monte Moría es el lugar en Jerusalén donde ahora tres religiones grandes en el mundo, el Islam, los cristianos y los judíos, consideran una parte importante. Ahí tienen donde fue construido el templo, el primer templo, y después el templo de Salomón. En esa roca donde está allí, yo ya estuve, pero voy a llevar a Ariel. Vamos a ver. En esa roca es donde consideran ellos que fue donde Abraham puso a Isaac, y ahí lo iba a sacrificar, donde en algún momento Cristo fue crucificado, y en algún momento donde la creación pasó. De hecho, creen que fue el lugar de la creación. ¿Por qué menciono todas estas cosas? Porque a pesar de todo lo que pasaron, el camino de 3 días que iban a ir a Moría, versículo 8, cuando le pregunta a Isaac, hey, ¿dónde está el animal para el cordero? O el animal para el holocausto. Y dice en el versículo 8 Abraham, Dios se proveerá de cordero. Lo cual, hermanos, aquí no dice Dios proveerá. Dios se proveerá. Y así como se proveyó para él mismo un cordero, en este caso fue un carnero, antes de que sacrificaran a Isaac, Dios se proveyó su propio hijo a nosotros mismos en el mismo lugar donde Isaac iba a ser sacrificado. Él se proveyó de un redentor para nosotros. Esto me encanta de que dice se proveyó. Es como lo hago porque yo lo prometí, se los doy, y así como este ejemplo de Isaac, o en tu caso, Abraham, así como lo ibas a hacer, yo me voy a proveer este Salvador porque ya lo tengo dentro del plan para que todos ustedes regresen a vivir conmigo. Ya, creo que obviamente dentro de todas estas diferentes comparaciones que podríamos hacer entre esta historia con el sacrificio literal del Hijo de Dios,
quizá mi versículo favorito de esa historia viene a ser en el versículo 11, cuando el ángel viene, cuando Abraham está a punto de ofrecer el sacrificio, y el ángel le llama y le dice, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Creo que en muchas maneras entonces nosotros podemos aprender a desarrollar una fe tal que cuando el Señor nos llame y tengamos que ofrecer sacrificio, que nosotros podamos ser tal como fue Abraham, pero tal como lo fue Jesucristo, quien fue, recordemos desde el primer concilio en los cielos, quien dijo, heme aquí, envíame a mí. Las sombras, la cristología es demasiado profunda en este capítulo, pero podríamos quizás pasar una hora más y no sé si los hermanos estarían contentos o nos verían por otra hora, pero lo que sí entonces podríamos seguir invitando a abrir esos candados de los que hemos hablado este curso del Antiguo Testamento para encontrar aún más esa tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Y yo quisiera ir cerrando, hermanos y hermanas, con un pensamiento que espero pueda ir formando nuestro entendimiento del Dios que nosotros adoramos, de ese Jehová, a un Jesucristo. Cuando hablamos del Dios de Abraham, hablamos en la clase pasada que Él era el Dios de la promesa, el Dios que promete y que cumple. En este caso, el día de hoy, el Dios de Isaac, porque hemos hablado del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Isaac el día de hoy es el Dios que provee. Así que cuando hablemos del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, pensemos, el Dios de Abraham es el que promete, el Dios de Isaac es el que provee, el carnero y un salvador para que yo esté a salvo. El Dios de Jacob, lo vamos a hablar cuando lleguemos a esa clase, pero vayan pensando de que este Dios va a ser el Dios que necesitemos en el momento preciso si nosotros le pedimos. Como Agar en el medio del desierto, cuando estemos en ese lugar, habrá un Dios que no quiero decir que se adaptará, pero que entenderá la situación en la que estoy yo y proveerá una salida para que yo haga las cosas que Él me mande. La fe de Nefi, casi repetí lo que Nefi dijo. Él no da mandamientos a los hijos de los hombres sin preparar la vía, sin hacer lo que Él considera necesario para que yo pueda salir avante. Ese es el Dios que creemos nosotros. ¿Hay algo difícil para Dios? No lo hay. ¿Lo sé? No sabemos todavía. Tal vez nuestra fe no ha sido puesta a prueba lo suficiente. Mas si es puesta a prueba, entonces Dios no lo hace para Él recibir la satisfacción, sino más que nada para que usted y yo sepamos de qué somos capaces. Y cuando no tenemos otra salida, cuando no tenemos escape y solamente podemos confiar en Dios, entonces nos daremos cuenta qué tan grande es nuestra fe. Es interesante ver entonces cómo al finalizar de este capítulo 22, no es solo Abraham el que le responde al ángel, ¿no es cierto?, diciendo, heme aquí, pero incluso fue Isaac mismo cuando le dice a su padre dónde está el cordero y él dice, se proveerá un cordero. Isaac podría haber dicho, yo me voy corriendo de acá. Pero en ese momento Isaac también absorbe su propia voluntad en la voluntad del Padre, de su Padre. En esa manera quizás podríamos aprender cómo deberíamos navegar los sacrificios que tendremos que afrontar en esta vida mientras nuestra fe esté siendo probada. El elder Maxwell dijo la siguiente cita, y con esta cita quizás yo voy a terminar la clase hoy día, pero él dijo, la sumisión de nuestra voluntad es la única cosa exclusivamente personal que tenemos para colocar sobre el altar de Dios. Todo lo demás que le damos, entre comillas, hermanos y hermanas, es en realidad lo que Él nos ha dado o prestado a nosotros. Pero cuando nos sometemos dejando que nuestra voluntad sea absorbida en la voluntad de Dios, entonces verdaderamente le estamos dando algo. En el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.